Bienvenidos a la quinta mesa, la cual tratará la ponencia titulada La arqueología militar. Notas para un estado de la cuestión a cargo del licenciado Francisco Gabriel López Fuentes. No, no es necesario el video. Quiero que se destaque más que todo la ponencia, por favor. Por favor, si la moderadora me podría hablar si se ve la pantalla de la diapositiva. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Esta es la penúltima mesa de este ciclo de mesas redondas, de esta mesa redonda, de este ciclo de conferencias del Comité Patriótico de la Independencia del Perú. Aclarar de que las ponencias no todas están enfocadas a la arqueología y la historia militar. Si bien la mayoría estamos enfocados en lo militar, el Comité Patriótico es una persona jurídica sin fines de lucros que no solo se enfoca en lo militar, sino también en el aspecto civil. Y es interdisciplinario, ¿no? Entonces, no solamente vamos a hablar de arqueología militar, ni de historia militar, sino también de turismo, no enfocado hacia una reactivación económica, y también como el día de ayer que tuvimos exposiciones de coaching y liderazgo, y posteriormente el periodismo, que va a ser el ponente que va a seguir a continuación. Muy bien, en vistas a consideraciones, daremos pase a la presente ponencia. Primero empezamos a conceptualizar, para no decir radicalmente definir, lo que es la arqueología. De manera sintética, la arqueología es una disciplina científica que estudia el pasado de las sociedades a través de la investigación de los restos materiales, ¿no? Ese es un albañal colonial, un albañal es un desagüe, un albañal de la época de la colonia, que el presente autor descubrió el año pasado en un proyecto de monitoreo arqueológico en el RIMAC. Estábamos haciendo obras de alcantarillado con Sedapal, de desagüe alcantarillado, y en el proceso de la remoción de tierra, uno de los obreros me avisó que había visto algo medio raro. Entonces yo fui, puse con mi badelejo y empecé a ver y me di cuenta de que era un albañal colonial, ¿no? Es un albañal de la época de la colonia, que es parte de nuestro patrimonio arqueológico. Hablemos un poco más de cuestiones teóricas. Las subdisciplinas o especialidades de la arqueología. El autor de la presente ponencia lo ha subclasificado en 4 aspectos importantes, ¿no? Por sus fuentes, que estamos hablando específicamente de las disciplinas, ¿no? Las fuentes auxiliares, ¿no? En este caso podría ser la historia, ¿no? Vamos a detallar eso después. También por su enfoque epistemológico. Cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de filosofía de la ciencia. Por su enfoque metodológico, cuando hablamos de metodología, en arqueología hay 2 tipos de métodos para poder obtener datos. El que es el reconocimiento de campo, que viene a ser el identificar lugares, y para eso se requiere viajar, como dijo el anterior ponente, gran amigo mío, Fernando Lévano, ¿no? Un amigo mío desde primero de secundaria, que también ha sido dominico como yo. Hemos estudiado en el colegio de los dominicos. Ha sido mi compañero de estudio, Fernando Lévano. Y él muy claramente en su exposición habló de los viajes. Efectivamente, a mí me encantó la arqueología, me fascina la arqueología porque me empezaba a gustar viajar, ¿no? Entonces el reconocimiento arqueológico viene a ser eso, se inicia con los viajes, pero viajes esta vez no de turismo, sino ya viajes para poder detectar preguntas de investigación, para poder hacer los estudios arqueológicos, ¿no? Muy bien. Entonces ese es el enfoque. Y posteriormente la otra metodología que utiliza la arqueología es la excavación arqueológica, ¿no? Lo que vemos en las películas, ¿no?
Pero a diferencia de lo que vemos en las películas, la excavación arqueológica es más metódica, ¿no? Se utiliza todo un método científico. Y luego por su enfoque teórico. Cuando hablamos de enfoque teórico decimos la interpretación que damos a la investigación, ¿no? Luego de que el arqueólogo ha hecho el reconocimiento de campo y ha excavado, esa interpretación a esos análisis de resultados, a los análisis de materiales, a la estratigrafía y a todas esas cuestiones, viene a marcar lo que es una teoría. Entonces ese es el enfoque teórico. No está mal dicho de decir teoría e ideología. No, teoría no es ideología, ¿no? Teoría viene a ser la interpretación que nosotros damos al estudio de la arqueología, ¿no? Muy bien. Empecemos a describir lo que es por sus fuentes. Por sus fuentes. Tenemos la arqueología histórico-cultural, ¿no? Que se basa más que todo en los tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, damos la cerámica tipo Huari, la cerámica tipo Ishma, ¿no? La cerámica tipo Inca y materiales arqueológicos a nivel general, ¿no? Tenemos lo que es la arqueología histórica, que viene a ser la historia como una fuente de la arqueología, que se basan en sociedades más que todo con escritura y con apoyo a la historia como una fuente de la arqueología, ¿no? Tenemos la etnoarqueología, ¿no? Teóricamente le llamamos la teoría del alcance medio, que era muy utilizado por la escuela procesualista, que se compara con el estudio de las etnias actuales. Tenemos también la arqueología del paisaje, que es el espacio donde se centran los grupos humanos, el medio ambiente. Y tenemos también la arqueología de la arquitectura, ¿no? Analizar los lugares arquitectónicos. El arqueólogo va a un sitio y empieza a hacer planos, ¿no? Empieza a hacer planos, dibujos de corte, dibujos de planta, dibujos de perfil. Y actualmente se utilizan programas computarizados muy modernos, ¿no? Como el Illustration, el Adobe, etcétera, etcétera. Tenemos también la bioarqueología, que se divide en dos, ¿no? La zooarqueología de los animales, la zooarqueología de los... Un segundo, por favor. Uy. Disculpen. La zooarqueología de los animales. A ver, vamos a... Ahora sí. No, lo que pasa es que hay que programarlo para que... para que no suceda eso. A ver. Lo vamos a poner acá. Me gustaría saber si... ¿Pueden ver? Moderadora, por favor. ¿Puede ver? ¿Puede ver? ¿Se ve completa la pantalla, moderadora? O respóndanme por favor escribiendo, por favor. Si pueden ver la pantalla. Respondan, por favor. Ya, muy bien, continuamos. Continuamos. Ya, la zooarqueología, que viene a ser el estudio de los restos animales relacionados a las sociedades humanas, ¿no? Como decir, los animales que criaban, ¿no? Los animales que criaban los antiguos pastores, o las mascotas de las personas antiguas, ¿no? Las mascotas de las personas antiguas. ¿No se ve completo? Ya. Respóndanme por favor escribiendo. ¿Ahora se ve completo? ¿Ahora se ve completo? No se ve completo. Ya. Pero sí se logra ver, ¿no? Y así se logra ver, no hay ningún problema. ¿Se logra ver la diapositiva? ¿Se logra ver la diapositiva? La diapositiva se logra ver. Ya, suficiente con eso. Ya, porque si no vamos a perder el tiempo. Ya, ok. Y la paleobotánica arqueológica. La paleobotánica arqueológica, que viene a ser el estudio de los restos de la agricultura o de las plantas que recolectaban los antiguos cazadores y recolectores, ¿no? Ya, pero en este caso sería paleobotánica arqueológica. ¿Ya? Hay que diferenciar la paleobotánica arqueológica de la paleobotánica propiamente dicha, que estudia los restos de las plantas que no están relacionados a los seres humanos, ¿no? Hay que diferenciar eso, por favor. Otro sería la arqueogenética, que es la aplicación de la genética, la arqueología forense, que se basa específicamente, como ven en la diapositiva, en
en la interpretación analítica de los restos humanos del pasado, ¿no? Tenemos la arqueometría, que viene a ser la física y la química aplicada a la arqueología. La arqueología pública, que está muy en boga últimamente, desde inicios del siglo XXI me parece, que es la relación entre la arqueología y la sociedad actual. Los arqueólogos interactúan con las personas y vienen a hacer lo que es la defensa del patrimonio. Las jornadas de identificación arqueológica con las poblaciones colindantes a los sitios arqueológicos. Eso viene a ser la arqueología pública. La tafonomía arqueológica, que viene a ser, está relacionada a los yacimientos. La estratigrafía arqueológica, que es la superposición de estratos culturales. A ver, un rato no puedo. Estratos culturales. Muy bien, ahora por su enfoque epistemológico. Esto debería estar antes del enfoque epistemológico, ¿no? Porque la epistemología dijimos que es la filosofía de la ciencia. Pero yo he decidido ponerlo al inicio, la arqueología precientífica o anticuarista, como una referencia, ¿no? Como una referencia. Acá tenemos una imagen del sacerdote francés Louis Fouillé, creo que se dice. No manejo mucho el francés, pero creo que se pronuncia así. Fouillé. Louis Fouillé, que era un sacerdote francés corresponsal de la Academia de Ciencias. Este sacerdote es muy importante porque en el año, acá dice 1710, es la primera referencia que se tiene. En el año 1710 da la primera descripción propiamente dicha sobre sitios arqueológicos, ¿no? Da la primera descripción propiamente dicha sobre sitios arqueológicos. Ah, no se ven las diapositivas. Ya. Ok, voy a... Un ratito, por favor. Hay problemas técnicos. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ya? Y me avisan si se ven las diapositivas, por favor. Son cuestiones técnicas que hay que... Ahora sí se ven las diapositivas. Avísenme, por favor. Avísenme por el chat si se ven las diapositivas. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Me quedé ya. Okay. Voy a ir avanzando. Ya voy a avanzar las diapositivas. Por favor, ¿me pueden escribir si se ve completo ahora? Estamos con el tiempo, por favor. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, ahora sí no voy a responder a nadie. Ya, me quedé en... Ya, me quedé en... Louis Fouillé, ¿no? Creo que así se pronuncia en francés. No manejo mucho el idioma francés. Middle speak English, pero no francés. Ya. Decíamos que Louis Fouillé era un sacerdote francés, corresponsal de la Real Academia de Ciencias, ¿no? Y él hace una descripción de sitios arqueológicos de la costa central del Perú. ¿Ya? ¿Y eso quién lo refiere? Eso lo refiere Paula Rivas Plata, de la Universidad de Sevilla. Esta académica tiene un artículo publicado, La arqueología anticuarista en el Perú. Les recomiendo que lean. Les recomiendo que lean. Y en base a ese artículo, estoy poniendo a las diapositivas, Rivas Plata 2015, ha sido publicado en 2015, una relación de los primeros viajeros en el Perú, que podrían ser los precursores de la arqueología precientífica en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XIX la mayoría de arqueólogos lo conocen, ¿no? Pero para que suene un poco más inédito, vamos a ponerlos del siglo XVIII, que es más inédito. Iniciamos con Louis Fouillé, que describe sitios arqueológicos. Recordemos de que la mayoría de estos viajeros eran personas ilustradas, ¿no? Que posteriormente, a fines del siglo XVIII, tenían ideas, venían con las ideas de la ilustración, ¿no? Eran personas de la ilustración. Había una fuerte influencia de la ilustración, ¿no? Y describen lugares como Pachacamac, Moche, Sacsayhuamán y Tiahuanaco, ¿no?
Muy bien, continuamos. Un autor que debería mencionar, y que no lo estoy poniendo en las referencias, es el conocido Antonio de Ulloa, ¿no? Que él hace una tipología de enterramientos andinos de construcciones incas en su relación histórica del viaje a América Meridional. Bueno, esa relación histórica fue escrita por Jorge Juan Ojua, pero la relación la hace Antonio de Ulloa. Hay que aclarar eso. Muy bien, comencemos ya con la parte ya epistemológica, ¿no? En las primeras referencias tenemos lo que es la arqueología difusionista, ¿no? Tenemos a Gustav Koschina, alemán, pero antes de empezar a hablar sobre Koschina, que hay mucha polémica con respecto a Koschina en el debate arqueológico, porque algunos arqueólogos lo acusan de nazi, ¿no? Lo acusan de nazi. En sí no era tan nazi como que digamos, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poco, y acá vamos, es una parte ya epistemológica, ¿no? Y también ideológica, acerca de la filosofía, que tenemos que aclarar. Koschina era un profesor de arqueología de la Universidad de Berlín, ¿no? Lamentablemente el Tercer Reich de Adolfo Hitler se basó mucho en las investigaciones de Koschina, pero Koschina muere en la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Muere en la década del 30. Entonces hay que diferenciar dos términos importantes antes de hablar de Koschina, ¿no? Lo que significa ser patriota y un término, ¿cómo se llama este término? Ahí está, jingoísta. Hay que diferenciarnos de ser patrióticos de jingoístas, porque muchas personas antipatrióticas y muchas personas que incluso pertenecen a organizaciones, como vimos, subversivas, como les mencionó el ponente el día de ayer, siempre atacan a los que somos patriotas y hacen confundir el patriotismo con el jingoísmo. Para los que no saben lo que es el jingoísmo, es que propugna la agresión a otras naciones. Es el jingoísmo, ¿no? Es un falso patriotismo que propugna la agresión a otras naciones. Nosotros, los patriotas, no propugnamos la agresión a otras naciones en ningún momento. Es necesario aclarar eso, sino todo lo contrario, ¿no? Los patriotas siempre quieren la paz y obviamente que nos vamos a defender hasta contar nuestra vida si un enemigo extranjero viene y nos quiere invadir. Eso sí, no, una cosa es la legítima defensa. Haciendo esas aclaraciones ideológicas, entonces continuamos con Koschina, ¿no? Koschina decía, la arqueología es la más nacional de las ciencias, decía, ¿no? Y nosotros asumimos eso porque nosotros creemos de que la arqueología ayuda mucho para poder preservar nuestro patriotismo, nuestro legado patriótico, nuestro legado nacional. O sea, sí, en eso sí compartimos con Koschina y con eso no quiere decir de que seamos nazis ni neonazis, ¿no? Todo lo contrario, nosotros tenemos una discrepancia total con ese tipo de jingoístas, ¿no? Nosotros no somos jingoístas. Muy bien, continuemos. Tenemos también la arqueología funcionalista con Graham Clark. ¿Quién era Graham Clark? Era un arqueólogo británico que participó y apoyó a la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También vistió el uniforme militar. Se podría decir que era un arqueólogo militar en la práctica, ¿no? En la práctica era un arqueólogo militar. Pero diferenciemos... diferenciemos... Me dicen que me faltan 12 minutos. Ya, diferenciemos el arqueólogo militar que viste el uniforme con el arqueólogo militar que hace arqueología militar, ¿no? Hay dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es arqueólogo militar que viste el uniforme y otro el que practica la arqueología militar, ¿no? Hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? Trabajó mucho en la Europa del Mesolítico, ¿no? Y era funcionalista, o sea, era empirista, algo parecido al positivismo. Ese es más o menos el funcionalismo. ¿No avanza? Ya. Seguimos. Otro enfoque de la arqueología es la arqueología marxista. Que tenemos al arqueólogo australiano B. Gordon Childe. B. Gordon Childe era un arqueólogo australiano, pero no sectario, ¿no? No hay mucho sectarismo en el mundo académico marxista, ¿no? Él no era sectario, ¿no?
Él ni siquiera era mucho de mencionar que Marx como una Biblia, ni nada como esas cuestiones, ¿no? Y él, B.D. Gordon Childe, acuña dos términos importantes en la arqueología, ese es su gran aporte, ¿no? La revolución neolítica y la revolución urbana. Tenemos también la arqueología neopositivista, que en el mundo arqueológico le llaman procesualista, ¿no? Que su gran representante es Lewin Binford. Binford es un arqueólogo estadounidense que crea una corriente en la arqueología que se llama la New Archaeology, o la nueva arqueología, que se desarrolló en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, ¿no? Y esa arqueología tenía muchas teorías importantes, ¿no? Como un aporte, por ejemplo, a la teoría del alcance medio, como hablamos hace un momento. Se basaba más que todo en la parte del proceso, ¿no? Procesar las investigaciones. También tenemos la arqueología estructuralista, ¿no? Contra André Leroy-Gournan, bueno, no pronuncio mucho el francés, ¿no? Y él, ¿cómo aplica el estructuralismo en la arqueología? En su teoría de la interpretación del arte paleolítico, ¿no? Es muy interesante leer eso. La teoría de interpretación del arte paleolítico de Leroy-Gournan. Y por último, tenemos la arqueología fenomenológica, ¿no? Que en el mundo arqueológico le dicen mucho post-procesual, ¿no? Pero filosóficamente es fenomenológica, porque proviene de la fenomenología. Otros le dicen arqueología de contextos, ¿no? Y su gran representante es el actual catedrático de la Universidad de Cambridge, Jan Hodder, ¿no? Jan Hodder. Él ha desarrollado proyectos, por ejemplo, excavaciones en Qatar-Hoyuk, en Australia. Ellos critican la teoría del alcance a nivel medio de la arqueología procesual y critican que los arqueólogos procesuales son muy rigurosos, ¿no? Ellos que aplican un poco más la libre interpretación, no enfocarse mucho en los datos, ¿no? Entonces difieren con el neopositivismo de los procesuales. Tienen esas diferencias sustanciales. Y actualmente esa es la que está de boga, ¿no? La arqueología fenomenológica surge en la década de los 80. O sea, también no es tan moderna que digamos. Luego, por su enfoque metodológico, tenemos la arqueología cuantitativa, cualitativa y mixta. Eso lo podemos observar en el libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Voy a continuar hablando de una cita de Matthew Johnson, ¿no? Ocurrió que inevitablemente los nuevos arqueólogos se hicieron viejos. De ser unos jóvenes investigadores entusiastas con ganas de dar un revolcón a la arqueología, se convirtieron en profesores con el puesto de trabajo seguro. Y yo agrego lo siguiente, ¿no? Es menester decir en este momento que los arqueólogos postprocesuales también se están haciendo viejos y que es momento de dar paso a nuevos enfoques epistemológicos en la arqueología. Bueno, y luego por su enfoque teórico tenemos un montón de arqueologías, ¿no? La clásica, que habla de los griegos, la egiptología, la asiriología y todas las que podemos ver en las diapositivas. Pero entre ellas tenemos a la arqueología militar. Tenemos entre ellas. Ya, un ratito. Uf, como que la fregué. A ver, un rato, por favor. Disculpen. Ya, ¿se puede ver, por favor? ¿Se puede ver? Y por favor, háganme por chat. ¿Se puede ver? Por favor, respóndame por el chat si se puede ver. Por favor, si me pueden responder. Ya, perfecto. Ya, ok. Ya recordemos que en esta exposición no va a haber ronda de preguntas.
Ya calculen el tiempo porque en esta exposición no va a haber ronda de preguntas por el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos ahora. Reanudar presentación. Ya, ahora sí. Arqueología militar. Es la subdisciplina de la arqueología que investiga todo lo relativo a las guerras y las milicias o grupos humanos del pasado, ¿no? El término arqueología del conflicto es inadecuado debido a que es muy vago y muy general para realizar una investigación científica. Ahora veremos el porqué, ¿no? Primero analicemos la fuente, la noción del conflicto, ¿no? Conflicto es un sustantivo masculino que se refiere a una oposición entre personas. Algunos arqueólogos tratan sobre arqueología del conflicto, pero el término más adecuado que se aproxima a lo que quieren llegar sería arqueología de la confrontación. Obviamente, porque confrontación es un verbo. Sin embargo, a pesar de eso, la terminología no sería la más adecuada ya que sigue siendo muy general. Podemos ver un cuadro, un diagrama, perdón, no un cuadro. En la parte de arriba, donde dice conflicto, vienen a ser los conflictos sociales. Y en la parte de abajo, los conflictos personales, ¿no? Por ejemplo, conflictos personales puede ser de repente un problema que tengo con mi hermano. Un ejemplo, yo no tengo hermanos, pero puedo decirlo así, ¿no? Tengo un conflicto con mi hermano, ¿no? O un debate académico, ¿no? Como el que se podría dar con los arqueólogos del conflicto, que dicen que son arqueólogos del conflicto, ¿no? Un debate académico, o un conflicto de género, etcétera, etcétera. Esos son los conflictos personales. Mientras que los conflictos sociales se dividen en dos, ¿no? En funcionales y disfuncionales. Los funcionales son aquellos que tienen una solución, como por ejemplo lo que dictó la Corte de La Haya en el conflicto marítimo entre Perú y Chile últimamente, ¿no? Lo de La Haya. Y los disfuncionales ya vienen a ser que generan problemas. No necesariamente violencia, pero problemas que pueden llevar a la violencia o llevan a la violencia. Como tenemos la desobediencia civil, las marchas de protesta, los paros y lo que más nos interesa, la guerra. La guerra. Otras apreciaciones conceptuales. El conflicto y la violencia no son lo mismo. El primero es la causa y el segundo es una de las consecuencias que puede causar el primero. Más adecuado sería llamar arqueología de la confrontación. ¿Más adecuado sería llamar arqueología de la confrontación? Efectivamente podría ser más adecuado que eso. Más adecuado que llamar arqueología de la confrontación o del conflicto sería llamar arqueología de la guerra. Sin embargo, también el término sigue siendo muy limitado. Y ahora veamos por qué. Empezamos a definir guerra. La guerra proviene del germánico guerra, que significa querella, riña, discusión. Ya, perfecto. Perfecto, querella, riña, discusión. El término arqueología de la guerra sería limitado porque no abordaría investigaciones sobre milicias o grupos militares en tiempos de paz. Más bien yo voy a hacer el cierre, ¿ya? Pero me avisan cuando falta un minuto, por favor. Me avisan cuando falta un minuto, yo voy a hacer el cierre. Sería limitado porque no abordaría investigaciones sobre las milicias o grupos militares en tiempos de paz. Efectivamente, ¿no? Si hablamos de arqueología de la guerra solamente haríamos durante el conflicto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo investigarían los arqueólogos en las milicias en tiempos de paz? ¿No? El día a día en los cuarteles y todas esas cuestiones, ¿no? Ahora vayamos con lo militar. Lo militar viene a ser un adjetivo. Al complementar al sustantivo se presta una dimensión más amplia para la investigación que se quiere desarrollar, ¿no? Proviene del latín militario, soldado, y se refiere a lo relativo a la guerra o la milicia. En cualquier diccionario filosófico que puedan buscar, van a encontrar que lo militar se refiere a la guerra o la milicia. Eso quiere decir que tanto en tiempos de guerra como de paz. Entonces, la arqueología militar no solo investiga las guerras del pasado. La arqueología militar también investiga a las milicias en tiempos de paz, las actividades diarias de los soldados, sus uniformes, su alimentación. Ya parezco postprocesual, ¿no? Parezco postprocesual. Su alimentación, su entretenimiento, ¿no? Su entrenamiento, etc. Este término subdisciplina lo estamos tomando de Quesada, 2008, ¿no? Hay subdisciplinas como arqueología de la guerra, propiamente dicha, en tiempos de guerra, arqueología de los armamentos, hay arqueólogos que investigan los armamentos, ¿no? Arqueología de los uniformes militares, arqueología forense militar,
arqueología de los campos de batalla, arqueología de la milicia, arqueología de la arquitectura militar, arqueología de las estrategias militares y arqueología paramilitar. Podría haber, ¿no? Podría haber, pero todavía no se ha investigado eso. Ya queda poco tiempo. En la arqueología militar peruana tenemos fuentes como Luis Guillermo Lumbreras y Patricia Vega, la Brigada Naval y Patricia Vega Centeno, y el reconocimiento arqueológico en el Morro Solar. Bueno, esta es la Brigada Naval. Y aquí hay un plano que pude elaborar el año 2017 cuando hicimos un recorrido por el Morro. Muy bien, me despido. Invitamos por favor a las personas a que ingresen a la siguiente sesión para escuchar la siguiente ponencia. Muchas gracias y pido disculpas por los errores técnicos en la transmisión. Muchas gracias. Invitamos a que estén en la siguiente ponencia del licenciado Peter Espinosa. Gracias.